Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de relojes Oria, www.vertefeuille.cl, y Bar Inglés, el bar más antiguo de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso saludamos a todos nuestros seguidores y les recordamos que el 8 de febrero tendrá lugar en el Bar Inglés a las 19 horas el próximo conversatorio de Scanner Internacional. El tema, la APEC, o sea, la agrupación comercial de los países del Asia-Pacífico, del cual no solo Chile es miembro, sino que en la próxima cumbre APEC será el gran anfitrión de una cantidad muy importante de jefes de Estado que estarán presentes. ¿Vendrá Donald Trump? Él dijo que se retiraba de la APEC. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Eso lo conversaremos en el Bar Inglés el 8 de febrero y lo sabremos sin duda cuando sea la cumbre APEC, si contará con la presencia de Estados Unidos o no. No olvidemos que Donald Trump ha amenazado retirarse de muchas instancias, pero por el momento no se ha retirado de ninguna, por lo que es bastante probable que esté presente aquí, en Chile, en Santiago de Chile, y parece que también van a haber reuniones en Valparaíso. Es muy probable que esté aquí presente. Vamos a Austria. Una cofradía nazi que funciona en una universidad en Viena está dirigida por Udo Landbauer. Udo Landbauer es candidato a diputado, ya vienen las elecciones parlamentarias en Austria, es candidato a diputado por el partido de gobierno y es un reconocido admirador de lo que fue el Tercer Reich. Y esta cofradía, en una reunión en la universidad, fue sorprendida entonando cantos nazis al final de su reunión. El video con los cantos nazis fue viralizado y ha sido visto por millones, miles de millones de personas que repudian el hecho de que allá en Austria un candidato a diputado por el partido de gobierno, que es un gobierno de derecha en Austria, sea a la vez el dirigente de esta cofradía nazi que se reúne en una universidad de Viena. Repudio internacional, pero por el momento el gobierno de Austria no se ha pronunciado. Vamos a Afganistán. 5 muertos deja un atentado contra la Academia Militar de Afganistán, reivindicado por Daesh. Recordemos que Daesh ha reivindicado en estos últimos días 3 atentados, el anterior en un hotel y el anterior al anterior en el local de una ONG británica que funciona en Afganistán, y en total van 171 muertos, producto de atentados reivindicados por Daesh. ¿Está bien el mundo en su estrategia contra el terrorismo? Ya hace más de 15 años que el presidente Bush de Estados Unidos, con el apoyo de potencias militares europeas y orientales, intentó invadir Afganistán, logrando invadir la capital, cambiando el gobierno, sacando el gobierno de los talibanes y instaurando un sistema relativamente democrático con un nuevo gobierno. Pero gran parte del territorio afgano son las montañas de Tora Bora, en donde existen túneles y cuevas donde se esconden los terroristas. Se dice que Al Qaeda tenía allí su sede y que Osama Bin Laden
vivía ahí escondido en una cueva, pero resulta que 15 años después sigue el terrorismo en Afganistán, ya no es Al-Qaeda, es su sucesor, Daesh. Cuando terminó Al-Qaeda o se dijo que terminó, surgió entonces el Estado Islámico, Daesh, con más o menos la misma tendencia y la misma visión del terrorismo en el mundo. ¿Está el mundo avanzado, el mundo democrático, con las manos atadas frente al terrorismo? ¿No se ha podido desarrollar una mejor estrategia para derrotar al terrorismo? Recordemos que históricamente, tal vez una sola excepción de la que ya conversaremos, históricamente ningún país del mundo ha podido vencer al terrorismo. Se ha negociado, se ha llegado a acuerdos, por ejemplo, con el IRA, con la ETA, con el Frente de Liberación Nacional de Córcega, etc. Pero con Al-Fatah, en la época del terrorismo de lo que es hoy la Autoridad Nacional Palestina, nunca se ha podido vencer al terrorismo. Y estamos enfrentados a Daesh, a Al-Qaeda, Hezbollah en Líbano, en la Franja de Gaza y en Siria, terrorismo también en varios pueblos originarios, no solo en América del Sur o en América Latina, sino que también en África. Terrorismo en el Sahara por parte del Frente Polisario, que a pesar de todos los llamados del Reino de Marruecos para llegar a un acuerdo con una propuesta de autonomía bien clara y que Naciones Unidas ha considerado como justa, el Frente Polisario persiste, a pesar de ser cada vez menos y cada vez más insignificante en la actualidad internacional, persiste en su actividad de terror. Volvamos a Daesh en Afganistán, 171 muertos, y el mundo sigue utilizando la misma estrategia de hace 15 años atrás, sin lograr, sin obtener ningún avance. Habrá que analizar y pensar sobre cómo el mundo puede combatir el terrorismo. Tal vez el único ejemplo, la única excepción sea Colombia, en donde finalmente el gobierno negoció con la FARC un término de un terrorismo que llevaba ya casi 50 años, un término con excelentes resultados luego de una negociación con países garantes, con garantía para ambos lados, y con un tratado que hasta el día de hoy ha sido perfectamente respetado por ambas partes, el gobierno y la FARC. Tal vez sea el ejemplo, cuesta admitirlo, cuesta decir por qué un país tendría que negociar con sus terroristas. Negociar no siempre quiere decir ceder. Ponemos de ejemplo la propuesta del Reino de Marruecos en el Sahara. No es ceder, no es claudicar, es lanzar la base para un acuerdo de autonomía, por ejemplo, que permita la instauración de la paz, del desarrollo y de la vida armónica de todas las personas y las familias en un lugar determinado de la tierra. Es importante que reflexionemos y que analicemos las estrategias que se están usando contra el terrorismo, puesto que estas estrategias no están dando resultados, a tal punto que Chile en estos momentos forma parte de la actualidad internacional, puesto que por una investigación y por detenciones a terroristas mal realizadas,
el fiscal tuvo que dejarlos en libertad y abandonar la causa. La policía chilena, que en Chile se llama Carabineros de Chile, actuó de manera poco profesional en la recopilación de pruebas, luego de haber detenido prácticamente en delito flagrante a un grupo de terroristas que estaban quemando camiones. Han quedado en libertad el grupo de terroristas que quemó los camiones, puesto que existe en Chile, como en la mayoría de los países del mundo, la presunción de inocencia. Si no se puede demostrar la culpabilidad, el ciudadano es inocente y no puede sufrir pena alguna por el delito por el cual se le acusa. Es lo que ocurrió en Chile, se hizo público hace unos días y Chile entero se ha volcado contra el director general o general director de esta policía de Carabineros. El gobierno le ha solicitado de manera bastante exigente al principio y luego cambió el discurso diciendo que era solo una sugerencia, que anule sus vacaciones y regrese. La verdad es que el regreso de un funcionario, por muy alto que sea, ya no va a resolver. El procedimiento se hizo mal, el procedimiento no recopiló las pruebas necesarias y los acusados quedan libres y libres de toda causa. Lo importante es reflexionar, hablando del caso chileno, de mejor capacitación de los efectivos, de mejor capacitación de los oficiales para trabajar una escena de crimen de manera a poder recopilar las pruebas necesarias y no cortar la cabeza de una persona que sin duda es responsable porque es el jefe máximo, pero el problema es nacional, mejor capacitación de la policía. Y eso es a largo plazo. No significa que privando del derecho de vacaciones al director general de Carabineros vamos a resolver el problema mañana. No, este problema se resolverá en años, pero para que se resuelva hay que empezar con tener una fuerza policial mejor capacitada, tal vez menos represiva, puesto que hay videos cuando llegaron a esta quema de camiones que enfrentaron a las personas que estaban allí, las detuvieron, parece que los golpearon también, pero eso, el hecho de estar en el lugar de un crimen, la quema de camiones, no significa judicialmente que sean culpables, podrían haber estado ahí por casualidad. No lo creemos, pero jurídicamente es totalmente planteable. Por consiguiente, es necesario capacitar a las fuerzas de intervención policial, en el caso de Chile, para que cuando lleguen a reprimir un acto terrorista, al mismo tiempo puedan recopilar pruebas para que quienes sean detenidos puedan ser juzgados y penalizados y no quedar libres por falta de pruebas. Seguimos con Chile. La Fiscalía de la República de Chile, la Fiscalía es un órgano del Ministerio Público autónomo, no depende ni del gobierno, ni del Parlamento, ni del Poder Judicial, es autónomo. La Fiscalía acordó un perdonazo total a todos aquellos que participaron en actos de cohecho y corrupción hace más o menos unos 4 años. Esto deja libre de toda culpa a empresas como Sokimich, Corbanca, Banco Penta y Corpesca. Y a la vez también se aplica el perdonazo a los parlamentarios, y por ahí hay un ministro también, que participaron de este cohecho. Un perdonazo que en realidad es más bien una vergüenza para el país,
sobre todo que los dos fiscales que llevaban estas causas tuvieron que renunciar, puesto que la orden del perdonazo llegó de arriba. Mala práctica, mala costumbre. Estamos viendo casos como Lula da Silva en Brasil, que está siendo juzgado. Por el momento su presunción de inocencia debe imperar, pero está siendo juzgado, tuvo derecho a apelar, ahora va a apelar a instancias superiores para poder ser candidato a la presidencia, pero está siendo juzgado. Tenemos casos en Ecuador también en donde hay cohechos que están siendo juzgados y Chile da un pésimo ejemplo al mundo, y así lo plantea la prensa internacional, con este perdonazo a crímenes financieros que sí tenían pruebas, en donde sí hay pruebas, pero se aplicó el perdonazo. Vámonos a Inglaterra. Inglaterra está seriamente dudando este retiro de la Unión Europea, y ya la clase política, ya los empresarios británicos o del Reino Unido están pidiendo que se reconsidere y se renegocie con la Unión Europea, de quedarse en la Unión, a lo mejor con algunas concesiones que hay que negociar, pero quedarse en la Unión. Por de pronto, desde que se aprobó el Brexit, el crecimiento económico del Reino Unido cayó a un 1.8% en el año 2017, y las previsiones para el futuro son peores. Se habla de un 1.4 en 2018 y 1.3 en 2019. Sin duda que el resultado de este plebiscito, producto de una enorme abstención, hizo que la población del Reino Unido que fue a votar, votara por Brexit, retirarse de la Unión Europea. Pero la macroeconomía está hablando y está dando malos resultados, porque la economía del Reino Unido desde hace muchos años estaba construida hacia la Unión Europea. La exportación de petróleo, la exportación de productos del mar, la exportación de automóviles, de aviones, de trenes, etcétera, se ve complicada y restringida por el término de los derechos aduaneros que tenía Inglaterra al momento de ser miembro de la Unión Europea. Todavía es miembro de la Unión Europea, o sea, todavía beneficia de esas franquicias, pero ya se sabe que no va a beneficiar, lo que ha producido una caída en el crecimiento económico. Vamos a ir terminando con Rusia. Se nos vienen elecciones presidenciales, ya las analizaremos más a fondo. Los candidatos, el eterno Putin y uno nuevo, un hombre nuevo, Navalny, que también es candidato, pero las encuestas le dan a Navalny ninguna posibilidad de ser el futuro presidente ruso, a pesar de que los dos hombres, Putin y Navalny, pertenecen a la misma instancia política, que es la que gobierna en Rusia, pero Putin tiene el apoyo masivo de los electores hasta el momento. Haremos un análisis más a fondo de las elecciones presidenciales rusas en las próximas semanas. En Siria, Turquía aumenta su ofensiva en la parte con la que limita en Siria, no porque el gobierno turco quiera seguir peleando contra Bashar el-Assad, el presidente sirio. El gobierno turco ya asumió que Bashar el-Assad, aliado de Rusia, va a quedar en el poder cuando se termine definitivamente una guerra civil que duró muchos años, que terminó con muchos seres humanos y que ya se está terminando. Debiera faltar poco, pero Turquía aumenta su ofensiva no contra Bashar el-Assad, sino contra sus propios aliados en esta guerra, que fueron los kurdos, y que están hablando cada vez más
de crear su propia nación ahí al sur de Turquía y ser independientes de Turquía y crear el país kurdo. Por consiguiente, Turquía entra más fuerte en este conflicto sirio, más bien por eliminar a la dirigencia kurda. Y terminemos con Venezuela. Sabemos, vienen elecciones presidenciales, sin duda hablaremos mucho de esto la próxima semana cuando tengamos más datos, pero Maduro es, hasta ahora, candidato único, puesto que los dos otros candidatos fueron rechazados por el organismo electoral con pretexto de doble militancia. Maduro candidato único, y la verdad, ¿de qué puede servir que hayan elecciones presidenciales en Venezuela que se pensaba que iba a ser un paso hacia la unidad nacional, resolver el problema, elegir a un nuevo presidente? No debiera haber sido ni candidato Maduro. Elegir a un nuevo presidente que cuente con un apoyo nacional para resolver el problema. ¿Y quién iba a ser ese nuevo presidente? Bueno, el que decida el electorado. Eso era lo que todos creíamos cuando se anunciaron estas elecciones. Pero Maduro es candidato único. La verdad es que debiera ahorrar o economizar el costo de las elecciones y mantenerse en el poder como lo ha hecho hasta ahora, por la fuerza o por el cierre de la asamblea, etc. Se pensó que Venezuela iba a encontrar una vía de consenso para salir de la crisis. No fue el caso. Lo hablaremos más la próxima semana, porque ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.